Muy buenas, soy Mope, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de 11 meses me digno a subir un vídeo. Si habéis entrado por el título, Jewel Creep, aumentar el Jewel Creep a tu sniper. Es un brico, es barato, ahora lo voy a explicar. Antes de nada, deciros que va a ser un vídeo largo, un poquito pesado, pero si de verdad estás interesado en ver el vídeo, te incito a que te quedes porque es bastante interesante y es un vídeo que me ha costado tiempo hacerlo, la verdad. Bueno, antes de nada, no soy ningún mecánico, no soy el mejor en sniper, no soy un súper enterado. Así que te invito, si eres una persona que sabe mucho sobre sniper, a meter más información en el vídeo para aclarar dudas, para mejorar, para que todo el mundo aclare más dudas y esté mejor informada. Bueno, un compañero que se llama Nighty, que es una persona que sí que entiende algo de sniper, me enseñó este brico y me dijo, Mope, prueba a hacerlo. Entonces le hice caso y lo he probado. La verdad es que os adelanto que funciona. De momento funciona, no se me ha estropeado la réplica y sí que aumentan los julios. Voy a ir recortando cosas para que no se haga tan espeso y básicamente lo que vamos a hacer va a ser aumentar el peso del pistón, consiguiendo un aumento de julios. Máximos julios permitidos en un sniper son 2,82 julios, creo recordar. En el vídeo os iré poniendo una tabla. Poco más. Empezamos ya cómo se hace, lo que voy a utilizar y luego nos vemos en las conclusiones. Venga, hasta ahora. Bueno, ya estamos en mesa, os voy a enseñar todo lo que vamos a necesitar para hacer este test. Lo primero y más importante es la cinta plomada, ¿vale? Es del Decathlon y se utiliza para las raquetas de tenis para aumentarle el peso. Esto va a ser lo que le vamos a colocar al pistón para darle más peso, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar las bolas que estamos utilizando hasta el día de hoy con nuestro sniper. Por ejemplo, yo estoy utilizando 0.36, ¿vale? Ahora voy a explicar por qué también tenemos que coger y pasar crono con nuestras bolas. Y luego 0.20 para hacer una comparación y ver los cambios de julios, etc. ¿De acuerdo? Crono, obviamente, o si no esto no se podía hacer sin crono. Y por supuesto ya tener nuestro sniper con nuestro pistón desmontado. Vamos a ver, ¿por qué tengo 0.36 y 0.20? Siempre se pasa con 0.20 el crono, como sabéis, pero aquí no nos vale eso. Aquí lo que nos vale es lo siguiente. En los sniper y en todas las réplicas realmente, pero en los sniper sí se permite tener el hop preconfigurado. ¿Qué quiere decir tener el hop preconfigurado? Yo tengo el hop del VSR puesto en un punto determinado, ¿vale? Entonces cada vez que vas a jugar una partida no te hacen quitarlo, porque es un fastidio volver a regularlo. En eso estamos todos de acuerdo. Con lo cual el hop preconfigurado está preconfigurado para, por ejemplo, para mí, para 0.36. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo le meto una bola de 0.20, obviamente el hop no está al mínimo, está ya puesto en un punto. Pero se permite, entonces cuando yo voy a pasar crono, paso el crono con bolas de 0.20 con el hop preconfigurado para 0.36. ¿De acuerdo? Hasta ahí quiero que quede bien claro. Entonces toda la potencia que le añadamos va a ir en función de ese hop preconfigurado, no el hop al mínimo. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasarle crono con 0.36 conforme tiene el hop, con 0.20 conforme tiene el hop y con 0.36 de nuevo y 0.20 con el hop al mínimo. No quiere decir con el hop a cero, porque una réplica, por mucho que le pongas el hop a cero, puede ser que la leva que lleva el noob, que sea más gordo, que sea más duro, que sea más alargado, por lo que sea, aunque tú lo pongas al mínimo, lo estás poniendo al mínimo, no lo estás poniendo al cero. Quizás en ese mínimo sigue dando hop. Entonces no es fiable el decir que se pasa el hop a cero. Vamos a ver, primer tiro. Vale, 343 FPS. Segundo tiro. Lo que importa aquí son los julios, ¿vale? Yo voy cantando los FPS. Primer tiro 0.20 con el hop preconfigurado para 0.36.
Bueno, más o menos nos hacemos una idea. Eso, 500 FPS y ha aumentado unos 0,32 julios. Y decimos, ¿y aquí el Joule Creep dónde está? No, aquí no hay Joule Creep, porque lo que queremos conseguir es al revés, que con mayor gramaje nos aumente los julios, y lo que nos está haciendo la réplica es perder julios, ¿de acuerdo? Bueno, algo que también necesitamos es un peso, una balanza digital tipo estas. Bueno, pongo el enlace en la descripción, pero vamos, 5 o 10 euros por ahí. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para pesar nuestro pistón, y conforme le añadamos cinta plomada, que la cinta plomada pesa 28,5 gramos, este peso de la cinta plomada es el que queremos añadir a nuestro pistón. ¿Cuánto? Realmente esto es un ir probando. Se le añade, vemos lo que pesa el pistón y lo apuntamos en una hoja, lo que pesa, y hacemos pruebas con el crono. Lo que queremos es no pasarnos de los 2,67 julios o 2,87 julios. Voy a verlo porque hay unas tablas y os pongo una tabla por aquí. Vale, lo tengo ya. Asociación Airsoft Extremadura, por ejemplo este está bien. Bien, vemos que pone 550 FPS, bueno, yo lo voy cantando porque estará ahí en imagen. 550 FPS y para 0,20 gramos. Y luego pone los FPS según los gramos. Pero realmente lo que nos incumbe es la potencia en julios, ¿de acuerdo? Que son 2,82 julios. Bien, estemos con el gramaje que estemos, bueno, el gramaje que estemos, sí, tenemos que estar por debajo de esos 2,82 julios. Bien, o si no, estamos jugando pasados de potencia. Ya sabéis que para aumentar la potencia de una réplica, lo normal, lo que uno piensa es más muelle, obviamente, más muelle. Es la peor forma, ya que sabemos que se estresa más el conjunto. Luego, otra forma que es muy buena es la de mejorar la compresión, ¿vale? Mediante cinta de teflón, tóricas, un mejor conjunto, que no pierda aire, ¿vale? Que esté mejor sellado. Luego otra forma que es complementaria es añadirle un cañón de precisión, bueno, de precisión más estrechito, que aumenta los FPS. Y luego esta se puede hacer en cualquier réplica realmente, no hace falta hacerle esto, sino comprando un pistón más pesado ya nos serviría. Pero bueno, esto es una técnica, un brico, una técnica casera, y en los sniper pues obviamente es muchísimo más cómodo y se puede realizar de mejor forma que en uno de AEG, por ejemplo, que va con los engranajes, o sea, con los dientes metálicos y todo, ¿vale? Así que nada, vamos a meterle cinta plomada en este color así. Muy bien. Vale, como podemos ver, a ver si se ve bien, voy a acercar la luz. En los extremos, vamos a girar ahí un pelín la cámara, así se va a ver mejor. En los extremos es donde está rozando, ¿vale? Pero en la zona interna, en la zona media, ahí es donde vamos a poner la cinta plomada, para que pese más. Lo que vamos a hacer es ver lo que pesa el pistón. Esto es de risa. Esto es de risa. 16,13 gramos. Voy a apuntarlo. Pues si tal cual me deja ponerle toda la cinta de plomo, se la pongo toda. Vale, lo que vamos a hacer es secar bien esta superficie, quitarle toda la grasa que pueda tener, y ahí justo es donde le vamos a añadir la cinta plomada. Insisto, si me deja por espacio colocársela toda, se la voy a colocar toda de primeras. Yo creo que no voy a hacer más pruebas de ir añadiendo poco a poco, porque creo que no merece la pena. Vale, son 28,5 gramos y en la báscula me dice 31,86. También por el cartón que lleva. Así que sí que yo creo que no mienten y son 28,5 gramos reales.
Luego estos agujeros, si alguien lo sabe en el vídeo, estos agujeros que tiene el pistón, que no se enfoca cuando yo quiero. Esos agujeros que tiene el pistón, sinceramente no sé para qué cojones son, no tengo ni idea. Y más que nada por si los tapo ahora si pasa algo. Bueno, así ha quedado el pistón. Le he añadido toda la cinta plomada, ¿vale? Toda. Y bueno, luego le he pasado cinta de teflón simplemente porque no pega lo suficientemente bien. Entonces, como una camisa para que no se mueva esa cinta plomada, se queda ahí en el sitio. Vale, introducimos de nuevo. Orden inverso. Guía de muelle y muelle. Pistón. Y cabeza de pistón. También he aprovechado y le he colocado a la cabeza del pistón cinta de teflón para evitar posibles pérdidas de aire. En principio esto estaría ya. Así que, bueno. Ahora montamos gatillera, lo montamos en el sniper y pasamos crono. Ahora nos vemos. Bueno, a la hora de la verdad, tenemos ya montado el sniper. Y nada, vamos a ver qué pepa mete ahora. Vamos a bajar la cámara y vamos al crono, ¿eh? Vale, voy a ponerlo justo en el hub preconfigurado, en el punto en el cual yo utilizo la 0.36. Y vamos a ver cuántos FPS da. Si os fijáis, han aumentado los FPS. Vale. Han aumentado tanto FPS como julios. Se nota un poco, pero es que donde más se nota es con los gramajes altos. Por eso lo del tema del Joule Creep, que eso es lo que ocurre cuando hay gramajes altos. Ya veis que con 0.20 ha aumentado. No mucho, no una exageración, pero sí que ha aumentado. ¿Vale? Vamos a poner el hub a tope, completamente a tope, a ver qué ocurre. Vale. ¿Veis? Cuanto más hub, aumenta más. Aún así, pasaría de sobra el crono, porque estoy dentro tanto de FPS como de julios. Son 282 o 550 con 0.20. Vale, cambiamos esto a 0.36. Muy bien, 0.36. Con el hub a tope, vamos a ver si está completamente a tope. Vamos a ver. Vale, pues nos está dando exactamente igual que conforme tengo el hub yo configurado. Vale, la verdad es que está siendo bastante estable. Porque veis que ahora mismo estoy dando unos 2,70 julios. Y el máximo son 2,82. ¿Vale? Así que estoy tanto dentro de potencia con 0.20, que 0.20 es como te lo van a medir en los campos. Pero claro, luego ese aumento de julios se nota. Si os habéis fijado, con 0.20 da unos 2,40 julios. Imaginaos que nos da 2,80 julios. Y dicen, bueno, estás dentro de potencia. Pero es que al meterle gramaje mayor,
no te vas a quedar con los 2,80 julios. De ahí el Joule Creep. Te vas a ir a lo mejor a los 3 julios o más. Entonces, por eso es interesante saber realmente a cuántos julios de potencia está tirando tu réplica. Pero ya veis que son las bolas que voy a utilizar, o que ahora mismo estoy utilizando, y nos está dando esto. A ver que se vea bien. Toma ya. Por hablar, 2,81 julios, 410 FPS. 2,78 julios, 408 FPS. O sea, aposta no me sale, chicos. O sea, toda la cinta plomada se la he puesto. Ya he visto lo que ha pesado. Clavado sobre los 2,80 julios. 2,81, el máximo que me da. Es lo máximo que da. La verdad es que estoy flipando, o sea, me ha salido sin querer esto, realmente. Pues para que veáis, 2,79, 2,80, 2,81. Pues eso, tirando unos 410 FPS de casa, o sea, de casa con 0,36. 410 FPS con 0,36, pues hombre, antes eran 350 FPS, son 60, entre 50 y 60 FPS más. Que eso, en Sniper la verdad es que se nota bastante. Bueno, ya lo habéis visto por vosotros mismos, que sí que hay resultados, ha habido bastante mejora. Y vamos a hacer un breve repaso rápido, porque seguro que lo habré encogido todo en el vídeo para que no sea tan pesado. Hemos utilizado el peso para pesarlo, hemos añadido la cinta plomada y le he puesto cinta de teflón por encima porque no pegaba bien. Una vez que está ya todo compacto, lo volví a pesar, no aparece, se ve que se cortó ese trocito, no sé en cuánto se ha quedado el pistón, no sé cuánto se ha quedado de peso, pero sumando los 28,5 y los 13 y pico, pues hacer cálculos, ¿vale? En torno a los 40 y algo, ¿vale? Tuve mucha suerte al ponerle toda la cinta plomada y ya habéis visto que el tiro más potente ha sido 2,81 julios. Poquito más, chicos, ya habéis visto que sí que importa, sí que de verdad hace. Al final, ¿qué te gastas? No sé, no me acuerdo lo que vale, pero 7, 8 euros y realmente sí funciona. Después de este vídeo va a haber otro, no sé si esta semana, la siguiente, enseñando cómo funciona el sniper, una prueba de tiro en mi campo, con una cinta métrica. Está ya hecho el vídeo, me falta montarlo. Así que cualquier cosita, comentádmela por comentarios. Alguien que tenga que aportar algo, por favor que lo aporte, que así aprendemos todos. Y nada. Bueno, sí, añadir y hacer hincapié en el tema del crono. Yo sé que a lo mejor mucha gente estará diciendo, joder, el tío este que ha venido a joderme. Porque sabemos que en todos los sitios hay gente que hace trampa. Esto os lo estoy enseñando en el Joule Creep no para que hagáis trampa, sino para que llevéis a vuestro sniper al punto donde queráis sin pasaros del límite establecido. Y ya habéis visto el tema de con hop y sin hop. O sea, es que realmente conforme se pasa crono en la mayoría de los campos, pues para mí está mal. Para mí se pasa de una forma incorrecta. Sobre todo en temas snipers o réplicas que puedan tener mucho Joule Creep, ahí es cuando se ve de verdad el cambio de potencias. Entonces, fijaros que cuando ya se le ha aumentado el peso al pistón, el cambio de tener poco hop a mucho hop varía una barbaridad. Entonces, si yo ahora cojo conforme tengo la réplica y le hubiese puesto más peso al pistón, imaginaos que hubiese ido a 3 julios, un ejemplo. Estoy pasado, pero digo, voy a pasar el crono con el hop casi al mínimo. Y a lo mejor me daría 2,70 julios. Entonces la gente mira, vas en potencia de puta madre. Tantos FPS, tantos julios, vale. Y con 0,20 es que daría muchísimo menos julios. O sea, la diferencia es cuando cambias el peso. O sea, aunque me pasaren el crono con las bolas que utilizo, yo bajando el hop, pum, ya está. Estoy en el límite. Pero luego realmente no vas a jugar así, porque es que la bola no va a llegar ni a 10 metros.
lo vas a poner el hop conforme a un vuelo tenso, el vuelo que a ti te guste. Ahí es cuando hay que ver qué potencia lleva la réplica. Entonces ahí mucha gente hace trampa. El tema de 0.20, pasas el sniper con 0.20, pero si luego le metes 0.40 y se te va a 3 julios y pico, pues qué sentido tiene. Entonces hacer un poco de conciencia, tanto campos como jugadores, y saber que, coño, si hay límites, pues vamos a respetarlos. Así que nada, chicos, poquito más. Os espero en la caja de comentarios y que sepáis que va a haber vídeo prueba de tiro de este sniper con la goma cambiada, ¿vale? Tenía una Decepticon rosa y se la he cambiado a Autobot amarilla. Son 60 grados de dureza. Y lo que son todos estos upgrades, vamos a ver una prueba de tiro que también está grabada ya. Y nada, espero que os guste. Bueno, chicos, hasta luego.